En otra información, mire, era la época en que el rock era satanizado como un movimiento subversivo en el que participaban estudiantes y jóvenes de la época, por lo que el gobierno intentaba por todos los medios impedir las tocadas musicales. Héctor Escalante, llévanos a ese momento de fin de los 60. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Sofía. Hola, Alex. ¿Cómo estás? Qué gusto estar otra vez ya aquí con ustedes. Muchas gracias. Bueno, pero ya era importante vernos. Bueno, vamos a arrancar un poquito con el audio de los Doors y vamos a hablar de por qué estamos diciendo que estaba satanizado en esa época. Entonces vamos a escuchar unos segunditos. Love me 2 times, yeah. One for tomorrow, one just for today. Love me 2 times, I'm gone away. Caramba. Love Me 2 Times. Love Me 2 Times, los Doors. Bueno, pues es que resulta, y aquí lo recordaban la semana pasada, que fue el aniversario de Jim Morrison, el aniversario luctuoso. Justamente la semana pasada hubo una cápsula aquí. Pero también se cumplen 23 años de que en 1969 los Doors visitaran la Ciudad de México. La verdad es que parece muy lejano, siempre hablamos de cómo esta época era muy satanizada, etcétera. Bueno, pues los Doors... Y más los Doors. Y más los Doors, exacto. Veníamos, hay que entender el contexto, veníamos del 68. Veníamos del 68. El entonces presidente Díaz Ordaz pues estaba sumamente nervioso con estas aglomeraciones de jóvenes. En esa época Jim Morrison, que hay que recordar, no venía en su mejor momento, ya estaba un poco gordo, venía con la barba hippie. Cuentan que en el aeropuerto, bueno, pues eran como estos agentes subversivos extraños, ¿no? Que venían a tocar. A ellos les prometen estar en la Plaza de Toros, aquí cerca. Y justamente, pues, como que les dan largas y terminan tocando aquí en la Colonia del Valle, a escasos 1 o 2 kilómetros sobre Insurgentes Sur, en un lugar muy, muy pequeñito. A tiro de piedra de donde estamos prácticamente transmitiendo. Y la verdad, qué monstruo de tan solo 27 años, ¿no? Era un monstruo de tan solo 27 años y a mí sí me gustaría justamente venir y recordar en este momento, por ahí se pueden ver algunas imágenes a lo mejor, de lo que eran los Doors justo en la Ciudad de México. Fueron 4 conciertos en un centro nocturno, ¿no? Este que era de los hermanos Castro, que no estaba preparado para ello. Fueron muy caros. Y la otra anécdota bien interesante es que justamente el presidente, quien le deniega un poco el acceso, pues es su hijo, Alfredo, quien finalmente le sirve como de guía de turistas, lo lleva al Museo de Antropología, lo cierran, los llevan a las pirámides. Y hay una anécdota no confirmada, pero que muchos coinciden que pasó. Que en Los Pinos estaba el señor Jim Morrison y el hijo del presidente, pues fumándose hay unos cigarritos de hierba verde, y llega el presidente y se hace un caos y sacan a Jim Morrison de Los Pinos. Es una anécdota que es muy repetida, que incluso está plasmada en algunos libros, y habla de cómo este concierto pues fue para, digamos, otro tipo de personas, porque estaban carísimos los boletos. Cuando lo intentaron traer a la Plaza de Toros eran muy baratos para que todos lo pudieran ver. Más gente. Ellos estaban muy entusiasmados y al final logran estar en este foro de la Colonia del Valle de 1000 personas con boletos carísimos, y dicen en la época pues que estaban los juniors, entre ellos el hijo del presidente, que amaba supuestamente la música. Que no los dejó, ¿no? Dar esta presentación Que como no los tendría dejó. que haber sido, ¿no? Le da la decisión al exregente famosísimo Urruchurtu, ¿no? De la Ciudad de México. Y entonces cuentan que le da largas. De pronto estos hombres ya tenían que volar acá, piensan llegando a México que van a estar en esta Plaza de Toros, y al final les dicen, ¿qué creen, compañeros? Pues solo podemos estar aquí, en un bar en la Ciudad de México. Otro dato de contexto, lo que representaba para el gobierno federal entonces, porque si bien acababa de pasar el 68, el mundo estaba viviendo una convulsión juvenil, social, de protesta a favor de los derechos humanos. Había estado la revolución o la primavera de Praga, Claro, sí, de Europa. París. Entonces imagínate que un monstruo musical de esta talla viniera a México. Hicieron todo por evitarlo, pero al final se impuso. Al final se impuso en otro contexto, en otro lugar, pero se impuso. Y lo que dices, y ya me gustaría más adelante hablar de eso en otro momento, años duró este miedo de que los jóvenes, recordarán ustedes pues, y nosotros en la época no había conciertos masivos. Es hasta, bueno, por ahí hay otra historia de que Queen vino en los 80s muchos años después, que no pudo pisar la Ciudad de México. En Querétaro, Después, ¿no? En Querétaro y en Monterrey. Después Rod Stewart vino, tampoco pudo pisar la Ciudad de México. Y de pronto hay un concierto masivo, que ya nos tocará hablar en su momento, de Caifanes, en una delegación en donde también se hace Venustiano Carranza. Carranza. Se hace un desastre,
pero este temor de poder aglomerar a jóvenes viniendo del 68 y después a Vándaro, que bueno, fue el punto También. culminante de el frenesí juvenil diabólico. ¿Quién no recuerda esas míticas y emblemáticas portadas de la Alarma donde decían sexo, pelos, rock and roll y desquicio? Encuerados de Avándaro, encuerada de Avándaro. Estoy citando literalmente lo que decía la portada de la Alarma, ¿eh? Ahora que nos toque hablar de Avándaro, que va a ser su Ya, mira. aniversario en septiembre, a ver si podemos recolectar estas portadas en donde en verdad eran Hay que peor recuperar, que delincuentes, ¿no? Los jóvenes, digo, sí había excesos, pero todo era de paz y amor en ese momento. Y siempre los jóvenes, ¿no? Haciendo justamente la diferencia y marcan un antes y un después en ciertos momentos de la historia. Hoy estamos en un momento también en donde la juventud es la mayoría y en donde incluso podrían darse algunos cambios importantes. Pero bueno, sin duda pero la está música... el reggaetón. No, pero no hablamos del reggaetón. Eso sí no nos gusta, ¿verdad? ¿O te gusta? El reggaetón, no, pues A por mí eso no me gusta el tenemos a los reggaetón, dos. pero es inevitable analizarlo y verlo como parte de una antropología y de un tema social. Hay que analizarlo Los para festivales saber más Sí, qué está incluso en estas ocurriendo. nuevas A mí no me generaciones. gusta, No, a pero mí pues es el tampoco. análisis que hay que hacer. Los festivales más las importantes en letras. Estados Unidos están empezando a incorporar músicos de reggaetón. A mí no me encanta, pero pues ni hablar, justamente es algo que se escucha y se tienen que actualizar. Escuchemos a Los Ángeles Azules. Mejor a Los Ángeles Azules. Justo. Bueno, ¿qué Mi te querido Héctor Escalante, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos la próxima semana por aquí. Con otra historia del rock. digo? Muy así bien, sea. muchas No gracias, reggaetón. Con tu especialidad, la música con el contexto político, social de la época determinada. Así Muchas es. gracias. Gracias, que tengas Gracias, buen día. Héctor Gracias. Escalante.